Che, ¿cómo andan? Nunca había venido acá. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Me gusta mucho la historia de las cosas en general y no puedo evitar siempre arrancar contando algún tipo de historia, así que vamos a hacerla muy breve. Pero para los que tienen algunos años como nosotros, los juegos en 3D hace mucho tiempo se veían así. Y eran bastante pixelados porque a las CPUs de esa época les costaba mucho renderear en 3D. Había un chico que se llamaba Jensen Huang, alguno quizás lo conoce, que estaba trabajando en unos chips justamente para poder procesar en paralelo, para poder renderear todos los triangulitos de una escena así en 3D. Está muy bueno hacerlo en paralelo y los CPUs tradicionales procesan en serie que no son ideales para eso. La verdad que estaba a punto de morirse Nvidia en ese momento. Una compañía que quizás le suene, porque son las más valiosas del mundo. Y en ese momento, en una historia fantástica que no es el momento de contarla, de una manera muy épica y habiendo transformado la industria de los chips, lanzaron un chip que se llamó GeForce, que podía procesar en paralelo, se llaman GPUs. Y ustedes me dirán qué tiene que ver todo eso, pero ya llegamos. La cuestión es que los juegos dejaron de verse así, se empezaron a ver así, empezaron a hacer como películas en tiempo real y se creó una industria fantástica de juegos en 3D, muy prolífica, a mí no me gusta, pero realmente es muy increíble lo que pasó. Ahora bien, mientras tanto en Ciudad Gótica, me encanta ese del medio, el mundo de la inteligencia artificial era realmente desconocido, o sea, era un submundo, nadie le daba ni 5 de pelota, y había una competencia anual que se llamaba así, Image Large Scale Visual Recognition Challenge. Todos los años te daban una serie de fotos, imágenes, y la compu tenía que decir qué hay en esa foto. Algo que hoy es relativamente trivial, era muy difícil, virtualmente imposible para una compu hacerlo. Esta competencia pasaba todos los años sin penas ni gloria, hasta que un año, en 2012, unos pibes, 3, de la Universidad de Toronto, fueron a Best Buy. Lo de Best Buy no está chequeado, pero queda bueno a la narrativa. Se compraron 3 plaquitas de porquería de estas, de los juegos, y la detonaron. Porque los algoritmos efectivamente funcionan muy distinto cuando se pueden correr algoritmos en paralelo. Ese es un prócer bastante desconocido, o sea, mejor dicho, muy conocido en el ambiente, pero no tan conocido fuera, que se llama Ilya Sutskever. En ese momento trabajaba en Google y estos dos, que son más conocidos, un día los sentaron en una cena, a muchos le dijeron, dejen lo que están haciendo y fundemos algo que cree lo que llamamos AGI, o sea, la inteligencia artificial general. Nadie aceptó salvo ese Ilya y fundaron todos una compañía que hoy conocen más que se llama OpenAI. Y la verdad que se armó un quilombo espectacular, para decirlo en francés. La verdad que Nvidia pasó a ser una de las compañías más valiosas del mundo, ahora con DeepSeek está un poco cuestionado, pero la verdad que sí. Y todos nosotros quedamos en una situación de tenemos una herramienta nueva, increíble, y no está del todo claro qué vamos a hacer. Quizás las aplicaciones más transformacionales son las de imágenes. Photoshop, por ejemplo. Esa es mi hija que después de una bajada de esquí bastante picante se tiró a descansar. Y para la foto, la verdad que hubiese estado bueno sacar esos esquiadores de arriba de las torres. Hoy tocas con un tap y creo que ya ven que realmente es un caso de uso bastante impensado antes y el más transformacional que por lo menos yo conozco hasta ahora. Nosotros también tenemos algunos casos de uso que son divertidos. Por ejemplo, en real estate, en Mercado Libre, podemos poner y sacar los muebles de las publicaciones vistas, que está bien, está bien. Hay resúmenes de reviews y son un montón de aplicaciones que la verdad que son muy simpáticas, pero en mi opinión no son transformacionales. Son esas aplicaciones que quedan bonitas en las presentaciones, pero si en este momento apagáramos todos los LLMs de Mercado Libre y de la mayoría de las empresas que ustedes conocen, por lo menos en mi opinión, sería todo bastante parecido. Todavía no llegaron las aplicaciones que en mi opinión sean transformacionales. Vamos a las demos y nos vuelan la peluca. La verdad que se crean películas solas, se hacen aplicaciones en 2 minutos, pero después la verdad que la gente sigue teniendo un montón de ingenieros. Nosotros este año vamos a contratar 2.500 ingenieros netos. Vamos a pasar los 20.000 ingenieros en Mercado Libre. O sea que la demo y la realidad todavía tienen una distancia, por lo menos para nosotros. Entonces, en algún momento nos pusimos a pensar cómo empezar a transformar algo de verdad, por lo menos adentro de nuestra organización. Y nos dimos cuenta que estos modelos son todavía muy lentos y muy caros y que la única chance que teníamos de lograr una transformación realmente profunda dentro de nuestra compañía era Customer Service. No
por nada, sino porque somos más lentos y más caros en Customer Service. Podemos clavarte 30 segundos para contestarte un chat y nos sale como $6 un contacto. Pero dijimos, no vamos a hacer la típica de hacer el triage y tratar que alguien entienda rápido algo y que después lo pase a un humano, como es lo lógico y no tiene nada malo. Queríamos reemplazar completamente a alguien que entienda realmente profundamente algo y que los robots empiecen a funcionar. Nosotros el problema más grande que tenemos en Mercado Libre son todos los temas de post-compra. Son miles la gente que le llegó y tuvo algún problema, no le anda, le llegó roto o lo que fuera. Nosotros tenemos miles de representantes que atienden esos casos y pagamos centenares de millones de dólares al año, básicamente resarciendo a usuarios que tienen algún tipo de quilombo. No es lo más sexy, pero lo tuvimos que hacer ahí. Y es importante este concepto, que por lo menos lo más transformacional no fue lo más, no sé si decir inspirador, pero no fue lo más sexy del mundo. Construimos un framework de agentes interno que se llama Verdi. Lo menciono simplemente porque no es rocket science. Esto lo hicimos nosotros porque tenemos cierta escala y podemos, pero la verdad que hay un montón de cosas en el mercado. Probablemente el ISA les puede servir para cosas parecidas. La cuestión es que lo divertido de ese agente es que, aparte de seguir workflows que son bastante complejos, puede parar y hablar con diferentes actores, habla con los vendedores, habla con los compradores. Y un concepto importante es que usa a los humanos de copilots. ¿Vieron Copilot cuando uno se pone a codear, te ayuda a codear? La idea es que el robot es un copilot del humano. Nosotros nos planteamos la cosa al revés. Dijimos, la verdad que nos gustaría que el robot sea copilot del humano y no al revés. En este caso el robot nunca habla, o sea, el humano nunca, o sea, el representante de Customer Service nunca habla con la persona. No es que cuando se pone complicado se lo pasa a una persona. Siempre cuando se pone complicado, lo que hace es hacerle una pregunta al robot, che, a un humano, acá pasa algo, y después sigue hablando el robot con la persona. Y es muy importante eso porque tratamos de hacer algo end-to-end. Un concepto importante que quiero dejarles, estábamos haciendo cuentas con Seba Serrano, esto se los contaba en el foro de Yao Yao en mayo del año pasado, que ya teníamos esto básicamente listo. Voy a volver sobre este tema. Pero quiero decir que para que algo esté en producción tuvimos que remar tanto, que desde mayo del año pasado hasta ahora, recién en la semana 5 de enero, o casualidad, bastante timing, logramos que el all-in sea más barato que trabajar con humanos. Recuerden que este robot está devolviendo plata a actores que básicamente tienen intereses contrapuestos. Entonces, nos tomó muchísimo tiempo de fine-tuning que ya les voy a contar. Pequeño paréntesis. Eso que está ahí, que no pretendo que lo lean, es el workflow de un representante de Customer Service que está trabajando en ese problema. O sea, si cualquiera de ustedes mañana lo siento y digo, mira, tienen que atender problemas de estos, tienen que básicamente seguir todo ese workflow. ¿Por qué es tan grande? Porque dice, bueno, si le llego roto, entonces te voy a preguntar esto, si el medio de envío. Eso está pensado para miles de representantes que no pueden, o mejor dicho, que no queremos que tomen decisiones porque lo que buscamos es la predictibilidad. ¿Sí? Queremos que las cosas sean predecibles y por eso tiene que estar todo siempre igual. De alguna manera, tratamos a los humanos como robots, en el sentido de, no es crea tu mejor solución, sino seguí todo este proceso que ya está probado y lo hicimos millones de veces. Y la inteligencia está puesta en el proceso, no en las personas que lo siguen. Ahora, los LLMs, que estamos todos acostumbrados a hablar, creo que ya es Vox Populi, que saben pensar. Lo que mejor les sale casi no es hablar, sino es razonar. Y lo loco es que como nosotros estamos usando esto, estamos tratando a los robots como humanos, en el sentido que le estamos pidiendo que razonen, y a los humanos como robots, que le estamos pidiendo que sigan un terrible workflow. Y eso es lo más inspirador para mí que me tocó. De hecho, el workflow para el robot es increíblemente simple. ¿Entendés cuál es el problema? Definilo, que se te ocurra una solución y explicarme por qué. Y eso, por lo menos en las varias décadas que yo tengo trabajando con máquinas, es muy revolucionario como concepto y realmente es el punto de partida de algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradísimos a trabajar con máquinas muy potentes y muy estúpidas y también con ejércitos de humanos que no es que sean estúpidos, sino que están tratados como tales en el sentido de que tienen que seguir algo. Y esta es la primera vez que tenemos en donde los ladrillos y las partes que trabajamos razonan y pueden pensar. Esta es una parte del código fuente de nuestro robotito y la verdad es que es bastante lindo de ver. Se los leo para los que no leen. En algún momento tienen que encontrar una solución y le ponemos buscar un buen balance entre la satisfacción del usuario y el costo de reembolsar. Que es básicamente una apelación al sentido común. Eso es el código fuente. O sea, esa es la programación del robot. Lo vuelvo a repetir.
Le estamos pidiendo al robotito que razone el problema, cosa que no le pedimos a miles de humanos. Eso es maravilloso. Y lo logramos hacer andar en producción. Yo sé que no es lo más sexy, sería más lindo que les muestre una película animada creada. Otra cosa interesante es que los robots ven. Así como le contabas de Ilya Sutskever en su momento. Ese es un caso real que vimos, que ya está viejito y lo debería cambiar. Un usuario que compró un soporte de monitores, ¿viste? Esos bracitos que soportan los televisores. Y el usuario se quejaba que tiene una marquita que yo no veo, no sé si ustedes la ven. Ahí la ven. Y el robot, una de las cosas que hace es que va contando lo que piensa, eso lo deja todo guardado. Una cosa maravillosa de eso es que cada cosa que hace puede ir documentando lo que piensa. Y si ven ahí, dice, bueno, lo ve, presenta rasguños en la parte frontal, todo muy preciso, y además le preguntamos si le parece una foto verosímil o una foto trucha. Tienen en cuenta que la gente que está protestando puede intentar estafarnos, ¿no? O sea, puede decirme que llegó roto cuando en realidad no. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de que la razone lo mismo que hace un ser humano. Le preguntamos si le parece lógico lo que está viendo o no. Y dice, fíjate, que es bastante probable, parece una foto casera con iluminación natural, bastante probable que haya sido tomada en un entorno hogareño. Cosa que yo coincido. De hecho, no sé si se llega a ver, se ve la panza del señor que sacó la foto. Es un detalle que bastante desagradable, pero para mencionar. El software que nosotros creamos se llama Verdi, porque es un orquestador y qué sé yo. Pero lo que quería contarles no es todo eso, y menos que piensen que les estoy haciendo autobombo de nada. Simplemente quiero contarles que todas esas cosas que están ahí listadas son un montonazo de problemas que hay que resolver para que esto funcione en un entorno productivo, en donde realmente tiene que pasar que lo usan muchísimas personas en el mundo real. En donde hay personas buenas, personas malas, gente que trata de rompernos, de abusarlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? En fin. Quería solo contarles que nos metimos en este problema que para nosotros fue muy transformacional. Nosotros hace unos años estábamos llegando a los 10.000 representantes de atención al cliente, que es un montón de gente, y nos pusimos como objetivo decir, ¿sabes qué? El proyecto le llamamos 10K. Nunca vamos a pasar de 10.000. Por más que Mercado Libre crece a tasas, crece a 3 dígitos, y generalmente la gente de atención al cliente es proporcional a las transacciones, dijimos, nunca vamos a crecer. Y esto fue hace como 3 años. O sea, deberíamos tener 15.000 para este momento, o más, vamos 8. O sea, no sé si me explico. Así que me parece maravilloso. La razón por la cual menciono eso es que nosotros pasamos el duro proceso de poner las cosas en producción, de hacer que las cosas, aunque no sean muy sexys, simplemente empiecen a resolver problemas del mundo real. Cuando terminamos este proceso, vamos a haber hecho, no algo así como ponerle muebles a un cuarto o resumirlo, que están bárbaros, pero vamos a poder decir que transformamos de raíz la manera en que nosotros hacemos customer service. Y cuando terminemos de hacer eso, vamos a querer transformar de raíz la manera en que interactuamos con nuestras aplicaciones de Mercado Libre. En todo este proceso, fui hablando con un montón de gente y dando unas cuantas charlas, y de las preguntas que voy recibiendo y de las frustraciones con las cuales a veces escucho que se comparten, me tomé el atrevimiento de compilarlas en algunos consejos breves. Primer consejo, no pongan como excusa que no son técnicos. Una cosa increíble que me pasa es que le contás cosas de estas que estamos haciendo y dicen, che, me encantaría hacer esto, pero sabes que como yo no estudié Assembler, no puedo trabajar. Para los que no saben, Assembler es un lenguaje muy viejo, de muy bajo nivel, que realmente justamente lo que no tiene esto es la necesidad de ser programador. Y es increíble, como supongo que es el miedo, o vaya a saber qué es, la gente no pasa tiempo jugando con estas cosas. Y como a mí me gustan las historias y creo que son más recordables, estos son autorretratos de gente que en teoría no sabe dibujar. Y pasa lo mismo con un montón de gente. Yo ayer, por ejemplo, corría y creo que todos sabemos que vos podés, creo que todo el mundo sabe, y es Vox Populi, que si alguien pesa 200 kilos y empieza a correr una cuadra un día y 2 cuadras al día siguiente, todos conocemos casos que después de luchar eso, alguien va y se corre 5 o 10 kilómetros. Completamente normal. Pero cuando alguien dice no sabe dibujar, dice que no tengo talento y nunca prueba, nunca se pasa 10 horas seguidas tratando de dibujar nada. Y hay un librito buenísimo en donde hacen el experimento que las mismas personas aprenden a dibujar. Cualquiera de todos ustedes que probablemente haya dicho alguna vez la frase no tengo talento para el dibujo y por eso nunca dibujo,
nunca se pasó 10 horas dibujando. Yo hice el experimento en su momento y les aseguro que el progreso puede ser muy grande. El punto es que no pongan como excusa que... O sea, llega un momento que internamente dije, yo no voy a hablar con nadie que no tenga 200 horas de manos en la masa. No importa. No importa qué haya hecho. Te das cuenta muy rápido que le metiste 200 horas o no. Siendo tan barato, tan fácil y tan poco el requerimiento técnico para meterse, es bastante inexplicable no poder hacerlo. Así que los invito a, si no lo están haciendo, a meterse. El segundo consejo es enfocarse en cómo crear valor. Y esto que suena un poco cliché, lo puedo explicar mejor por la opuesta. Sebas tuvo el foro de Yao Yao el día que hicimos una presentación parecida a esta, y viene el momento de las preguntas, que vamos a hacer ahora. Preguntas, si alguno tenga nada de hacer preguntas, los contestamos. ¿Saben cómo eran las preguntas? ¿Alguien arriesga? No, fue cómo hicieron, qué herramientas usan, cómo, bla, bla, bla. No. Las preguntas eran, ¿nos vamos a quedar todos sin trabajo? ¿Sí o no? Apelaciones a ganas de filosofar sobre el futuro de la humanidad, cosa que es divertísimo, pero ¿cómo vamos a regular la inteligencia artificial? ¿Te parece que la inteligencia artificial un día va a ser usada militarmente y nos va a extinguir como raza humana? ¿Ya nació Skynet o no sé qué boludeces que están preguntando? Ni una pregunta acerca de cómo hicimos lo que hicimos, y todas las preguntas que ya era un momento que era gracioso, y me acuerdo porque lo veo a Seba en ese momento, era realmente gracioso. Ninguna pregunta con respecto a cómo. Todas las preguntas eran de barro. Y a menos que en esta sala haya alguien que realmente tiene algo para hacer al respecto, digamos previniendo que las máquinas nos maten a todos en algún momento, lo más probable es que acá sean emprendedores. Y se los digo, es muy común, mucho más de lo que parece, que tengamos más ganas de debatir en el bar acerca del futuro de lo que fuera, o de mostrar la cara que hicieron, que le cambiaron el pico que le dio Trump a Putin, que realmente resolver este tipo de problemas que son ásperos. Y al fin del día, los exitosos en el mundo, por lo menos en el que vivimos nosotros, son gente que se ha dedicado a resolver problemas, aunque no sean demasiado sexys. Y los demás pueden ser la estrella de algún bar. Lo digo con cierta provocación, pero por lo menos es una repetición muy grande de estas cosas. Y el último, y abrimos a preguntas y el tiempo. Otra cosa que me exaspera es la cantidad de veces que escucho, ahora ya está, los programadores no programan más porque se programa solo, y los diseñadores tampoco, porque los diseñadores ahora diseñan solo, ¿no viste? Que le preguntás, haceme un logo y te hace un logo, y los escribanos se van a morir de hambre y los abogados también, básicamente. Es un discurso, no sé si lo escucharon, pero yo lo escucho día por medio. Decís, qué grande, nosotros tenemos 18.000 ingenieros, seguimos contratando un montón, ojalá que un día no sea el caso, pero en algún momento me gustaría contestarle a toda esa persona que yo no es que tenga intención de polemizar, simplemente estoy intentando transmitir, porque si alguno de todos ustedes se encuentra en ese lugar, quizá les sirva decir, salí de ahí maravilla porque me parece que no es lo más productivo del mundo. ¿De qué sirve explicar? No contratemos a ningún programador porque ahora programan solo las máquinas. Bueno, fantástico, andá y hacé una startup increíble solo con inteligencia artificial y si podés, te aplaudo. Genial. O sea, por ahí que venga acá y nos cuente cómo. Y como me gustan las alegorías y me gustan los deportes, qué sé yo, también me gustaría cerrar con un pequeño ejemplo que me parece que es divertido. Hace como 70 años, o más, ese pibe que se llama Tony Seiler, que era un súper esquiador y un playboy de la época, ganó el downhill de Cortina d'Ampezzo. No sé si notan que son de cañas de bambú, espectacular, no había notado eso. Hizo como 3 minutos y pico, el mejor esquiador de ese momento. Y si uno mira las de ahora, es interesante ver el tiempo que hizo el último. El tiempo que hizo el último es zarpadamente mejor que el tiempo que hizo el primero hace un montón de años. Y el punto que ojalá que quede en la memoria, uso estas cosas para a ver si realmente son más memorables, es porque
el hecho de que tengamos mejores herramientas que antes no hace ganar la competencia más fácil, sino al revés. Este señor que está acá no solo era un playboy, sino que exactamente igual que el Coco Basile y todos los jugadores de fútbol, fumaban, chupaban, salían de joda y después iban a esquiar. Los esquiadores de hoy son súper atletas, de elite. No pueden esquiar de ninguna otra manera. No pueden subirse a los esquíes de hoy alguien que no sea un atleta de elite para poder correr una Copa del Mundo. Tienen que dedicarse a eso y nada más. No sé si está bien o mal, pero es lo que es. Subirse a los esquíes de hoy es básicamente imposible. Nosotros teníamos a Leonardo da Vinci, que tenía 45 profesiones. La realidad es que aunque los esquíes de hoy sean increíblemente mejores, ser esquiador profesional es mucho más difícil que antes. Y ese es el punto que les quiero dejar. Probablemente hacer compañías hoy sea más difícil que antes, no más fácil que antes. Por más que las herramientas sean increíbles, hay un recurso escaso que es el mercado. Digamos, yo te tengo que hacer algo para vendértelo a vos y que vos me lo compres. Y el problema es que yo tengo una herramienta espectacular y él también. El problema es que el de enfrente también juega. Y en este mundo donde la cosa es mucho más accesible, las herramientas son mucho más fáciles, también exigen que el nivel de calidad mental de los actores sea mucho mayor. Así que espero que esté claro eso, porque creo que competir está siendo más difícil. Creo que vivimos un veranito en donde las herramientas todavía son muy, muy nuevas y es el típico momento de transición, pero creo que deberíamos tener ese grado de paranoia, porque para subir a los esquíes de hoy hacen falta realmente muchísimas horas y una vida dedicada a entrenamiento. Y para cerrar, un slide que uso en todas las charlas hace un montón de años y la verdad que no lo puedo cambiar porque me parece timeless, como dicen. No hay maneras fáciles, no hay tipo 3 clics, hago, gano. No hay shortcuts, no hay atajos para llegar a ningún lugar a donde valga la pena ir. Gracias. Gracias.